Hola, soy Lain García Calvo, autor de la saga bestseller La voz de tu alma, y hoy te traigo una entrevista que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, desde que conocí concretamente a David. David es una persona muy joven, pero que aplicando los principios de la ley de la atracción y todas las leyes universales, consiguió convertirse en el juez más joven de toda España. ¿Cómo? Bueno, pues en esta entrevista básicamente te va a explicar qué es lo que hizo, cuáles fueron sus inicios y cómo aplicó las leyes universales y cómo escuchando esa voz del alma fue guiándose por su intuición para tomar las acciones necesarias que le ayudaron a cumplir ese sueño y que ahora ayuda también a otros en el camino para poder cumplir sus sueños. David. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atenderme. Gracias a ti por invitarme. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque tuve unas sincronicidades contigo muy bestias, creo que ya te conté. De repente me empezaron a llegar por todos lados vídeos tuyos, mensajes de gente que me decía, mira este chico, qué tal, y me impactó muchísimo, sobre todo tu experiencia de cómo utilizando la ley de atracción te convertiste en el juez más joven de España. Sí. Y luego al conocerte, que ahora te voy a preguntar sobre esto, ¿qué intención tenías de fondo? Porque creo que eso es una pieza muy clave para que las personas entiendan la ley de atracción y cómo funciona. Así es. Y bueno, también vamos a hablar luego de tu primer congreso de ley de atracción, de Dream Mentor, que vamos a estar, ¿qué fechas? El 30 de abril. El 30 de abril, que es el primer congreso que se hace en España de ley de atracción. Y que además has seleccionado a personas así... He seleccionado muy buenos ponentes. A muy buenos ponentes. Incluido Estoy yo, así que gracias por el piropo, pero no, realmente he visto a la gente que tienes y son gente muy buena. Y que además me da la oportunidad de conocerles, porque hay muchos que no conocía. Así que nada, si te parece, vamos un poquito al grano. Me gustaría que nos contaras un poquito cuál fue tu experiencia. Si te parece, vamos a hablar de los inicios. ¿Cómo empezaste tú con todo? ¿Cuál fue tu primera experiencia con la ley de atracción? ¿Cómo entraste dentro de este mundo? Porque la ley de atracción engloba muchas cosas. Engloba muchas cosas, Muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo empezaste tú un poco con este mundo? Y después hablaremos de cuál fue tu experiencia con el tema de convertirte en juez y cómo has aplicado esta experiencia y esos resultados que tuviste para poder ayudar a otros también a convertir sus sueños en realidad, que es Dream Mentor, ¿no? Tu marca personal. Ajá. Pues cuéntanos un poco tú y tus inicios. Mis inicios son de cuando era pequeño. Yo tenía unos ciertos dones, podía ver ciertas cosas. Los sábados por la mañana en casa de mi abuela, cuando me despertaba podía ver unas siluetas de color y bueno, eso eran espíritus y empezaron pues a hablar, a interactuar y tal. Y aquí ya supe yo que algo pasaba que los demás no tenían. Luego estaba en el mercado donde trabajan mis padres y en la pollería de mi madre viene una señora y me dice, tú tienes que aprender ya. Dice, si no tienes la edad, pero si tus padres te dejan, yo te enseño. Yo tenía aquí pues unos 10 años o así, poco antes de la primera comunión. Y empezaron a formarme, de hecho aquí detrás, en el bloque consiguiente aquí, en brujería pagana, ¿sí? Rezábamos a la diosa, la luna llena, los dioses del sol. Sí, era muy raro. Era muy raro. Y era una religión, pero en la que no hay Dios. Claro, en aquel momento iba a hacer la primera comunión y yo creía entonces en todos, o sea, el Dios cristiano, los dioses paganos, todo. Y llegó la primera comunión, la hice y poco después mi abuela murió y mi comunión fue en mayo, mi abuela murió en junio, pues una semana después de su muerte recibí un sueño, ella vino a verme, me explicó lo que ya había visto, me pasó información importante y empecé ahí con la ley de la atracción. Y lo primero que hice fue utilizar lo que yo sabía. Y de las primeras cosas que manifesté fue un viaje a Disneylandia. Porque claro, era niño. Claro, querías tus sueños ir a Disneylandia. Y fui un viaje a Disneylandia, Nueva York y las Bahamas. ¿Cómo lo hiciste ese momento? ¿Cómo manifestaste? ¿Hiciste algún proceso, algo especial? No, lo que mi abuela me dijo es, tú imagina lo que quieres. Y ya está. Y ya está. Sí, fue una de las claves que ella me dijo. Lo otro era simplemente cómo es el mundo y qué había, qué no había, qué había detrás, que éramos eternos, ese tipo de cosas. O sea, fue un sueño muy largo, en la que la conversación fue muy larga, me acuerdo mucho, pero hay muchas cosas que no eran de ley de la atracción también.
Y era más espiritualidad, saber que somos eternos, que todo es uno, que todo es energía, que esto no está aquí, que todo es un sueño, que ves las cosas distintas, que puedo ver a los familiares porque eran familiares. Y bueno, distintas cosas. Y aquí una de las cosas que ella me enseñó fue a imaginar lo que yo quería, especialmente cuando me iba a dormir y cuando me despertaba por la mañana. Son los dos puntos clave. No siempre ha sido necesario, ¿sí? pero fueron los dos puntos que ella me recomendó. Si lo haces cuando te vas a dormir o por la mañana, va mejor. ¿Te dio algunas pautas específicas de cómo hacer esa visualización, esa imaginación? Ahí no, porque era un sueño y hablamos de muchísimas cosas. Entonces lo que yo hice era imaginar que estaba en Disneylandia, y bueno, fuimos ese verano. Luego ya fue el 92, ya fueron otros años, ¿no? Y a partir de aquí yo lo empezaba a utilizar, pero no sabía cómo funcionaba. O sea, tampoco puedo decirte cómo lo hacía, porque uno, cometía muchos errores que ahora mismo no hago. Y dos, no sabía muy bien lo que hacía. O sea, era experimento. Realmente no había nada que me confirmase lo que ella me había explicado en el sueño, ni siquiera, bueno, lo pagano sí en algunas cosas, por eso al final me centré más en eso, pero en muchas cosas tampoco se ajustaba y no había literatura de este estilo, o sea, no había libros de este estilo en aquel momento. O yo no los encajé, o no me llegaron. Y luego, la primera vez que supe que estaba haciendo esto más conscientemente fue cuando manifesté el elefante rojo, que es ese elefante de allí, que ves en la esquina. Ese elefante rojo era en latín, ¿sí? Cuando hacíamos latín en tercero de BUP. Sí. Vale, ¿ves? Eso. Sí, claro. Tenía una de esas libretas de colores, páginas grises, páginas azules, páginas verdes, páginas rojas. Y en la roja yo hacía los deberes de latín. Y me acuerdo que pensé, digo, ¿te imaginas que lo que sabes sea tan así, que tú te imagines pensar en un elefante, yo qué sé, y que apareciera, y que dejaras de pensar en él y desapareciera? Una paranoia, y pensé, va, es una paranoia. Sí, y digo, va, es igual, vuelve al trabajo y termino los deberes. Y eso fue pues como un lunes o así. Y ese jueves, porque me acuerdo del jueves, no me acuerdo si fue el fin de semana que hacía lo de la libreta, pero fue nada, 2-3 días después. Por eso creo que fue el lunes. Y en jueves era el concurso de tortillas del mercado de Santa Eulalia, que es donde trabajan mis padres. Y presentamos tortillas, no ganamos. Y el premio de consolación, que todos tenían el premio de consolación, era el elefante. Y esto es muy interesante, porque tan puedes manifestar un elefante rojo como ser juez, como cualquier cosa. Nosotros creo que nos ponemos un poco los límites, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, muchas personas tenemos tanta información que nos lleva a la confusión. Y cuanta más información manejas, más... Peor. Claro, porque tu mente tiene más cosas para justificar la creencia establecida ya de base y además heredada de generación en generación de esto no es posible, tiene que ser una causa-efecto, pero más tal como la conocemos en el mundo material, y todo el escepticismo. Mucha acción y mucha... Que creo que tiene que haber cierta acción. Tiene que haber, inspirada desde dentro, señor. ¿no? Eso es lo que hablan muchos autores y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando hablamos de detalles, que creo que a la gente es lo que más le interesa, cuando hablabas de la manifestación del elefante rosa o sobre todo cuando eras niño y manifestabas tu viaje a Euro Disney, que decías que visualizabas mucho, especialmente por la noche y tal. Cuando hablas de mucho... Para mí era fantasear. Claro, no era una obligación, no era algo que... Era sentarte a disfrutar más. Sí, como yo de niño fantaseaba mucho, en parte por haber sido hijo único. No tenía con quién jugar, entonces la mayoría de mis amigos eran invisibles, imaginaciones. Luego el tema de fantasear era muy común. Con lo cual, para mí, estar 2 horas imaginando algo... 2 horas, ¿eh? Por ejemplo, yo me podía ir a dormir y a lo mejor habían pasado 2 horas y yo seguía imaginando. Y no... Porque ¿crees que es necesario invertir tiempo también en esa imaginación? No siempre, no, yo creo que no. Para mí el criterio está en cómo te sientes. Si tú te sientes bien en 2 minutos, esos 2 minutos son válidos. Si te sientes bien a los 15 minutos son válidos. Si ya no te sientes bien, paras. Dejas de hacerlo. Sí.